Cordial saludo para todos los televidentes de En Derecho. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, especialista en Derecho Laboral, en Pensiones y en Laboral Administrativo, todos los jueves a las 8:30 de la mañana para resolver inquietudes en materia jurídica en un lenguaje sencillo en el que todos podamos aprender y entender. Esa es la intención. Quienes me conocen saben cuál es la dinámica de estos programas de servicio a la comunidad. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bien importante y está relacionado con el bolsillo, con el tema económico. A usted le puede estar ocurriendo que debido a sus dificultades económicas, posiblemente le vayan a embargar su casa, el vehículo, esté reportado en las centrales de riesgo, tenga miles de dificultades y se pregunte ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a perder todo? ¿Y cuál va a ser mi futuro? Por eso hoy tengo a un invitado experto en la materia. Se trata del abogado Sebastián Zuluaga Rojo de Insolventes Colombia. Sebastián Zuluaga Rojo trata todos estos temas de cómo lograr, dentro de un proceso de insolvencia económica, recuperar, digámoslo así, la tranquilidad de usted, quien nos está viendo hasta ahora. Doctor Sebastián, muy buenos días para quienes nos ven a las 8:30 de la mañana y para quienes nos ven en otros horarios también un cordial saludo. Juan, buenos días y a todos los televidentes hoy conectados al canal. Vamos a hablar de temas muy importantes para esa salud financiera, esa salud que tiene que ver con la relación en familia, con la relación con el crédito, porque el tema de las deudas atañe a todo tipo de problemas familiares, laborales. Esto daña cualquier tipo de amistad. Entonces vamos a ver desde los supuestos jurídicos cómo podemos solucionar ese endeudamiento que tiene una persona. Bueno, y las personas que están viendo el programa dirán, ven, ¿y por qué pusieron ahí dentro del tema que para que no le embarguen su casa? ¿Cómo así? ¿Cómo es? ¿Por qué presentar este tema así? Que no le embarguen su casa. Juan, ¿qué pasa? Estamos en una emergencia sanitaria que todavía no ha acabado, que es el COVID-19. Y las personas con sus endeudamientos, específicamente en sus hipotecas, están perdiendo las casas. ¿Por qué las están perdiendo? Porque los intereses se comen esa casa y no tienen otra opción que perderla por un remate judicial. Y quedan debiendo, no la recuperan, y existe un proceso muy bonito y muy bueno, insolvencia. Esa insolvencia te ayuda a recuperar tu vivienda, tu carro y tu tranquilidad. Cuando usted dice que no le embarguen la casa es porque en un proceso de insolvencia, bueno, hay una persona que le debe a más de 2 o 3 acreedores, esas deudas ya han pasado más de 90 días y obviamente ya vienen los procesos ejecutivos, que es embargar su casa o su carro o los bienes que tenga. ¿Qué pasa cuando ya esa persona está en esos procesos jurídicos y usted me habla de la insolvencia económica como una alternativa? ¿Se paran esos procesos? ¿Qué pasa allí? Juan, bueno, ¿qué vemos? Cuando hay 1, 2, 3 o 4 procesos ejecutivos de un deudor, las personas se ven inmersas en una serie de demandas judiciales y van a perder sus bienes por todos los acreedores. Entonces llamamos a un proceso en un centro de conciliación privado que se llama insolvencia, donde en ese proceso vamos a llamar a todo mundo, a la administración, a la hipoteca, al impuesto predial que es el municipio, y vamos a buscar soluciones reales donde vamos a reestructurar ese endeudamiento y no vamos a perder la casa con un remate judicial. Con un remate judicial. Había una gran polémica sobre el tema de los procesos de insolvencia económica porque hasta, y usted me corrige si es cierto o no, que hasta algunos jueces decían, no, un momentico, pero es que ya este proceso ejecutivo continúa, ya esa casa está en un proceso de embargo, ya ese vehículo está embargado, usted no me puede venir ahora con un proceso de insolvencia económica a interrumpir lo que ya se ha hecho. ¿Cómo están los jueces recibiendo este tipo de situaciones? Que hay como una especie como de contención en el criterio de la norma. Los jueces, Juan, pues muchos jueces eran muy molestos con el tema de la insolvencia porque perdían esa labor judicial por años, pero es que no pueden estar molestos con el tema porque esto es legal. Esto fue aprobado por el Senado de la República en la ley 1564 para las personas naturales y para las empresas en la ley 1116. Entonces esto es un proceso 100% legal que le dice al juez, señor juez, usted perdió competencia, ya voy a ir a un procedimiento de negociación con todos los acreedores en un nuevo proceso que se llama insolvencia, negociación. ¿Qué pasa en estos procesos, Juan? Son procesos donde se logra es que la persona reestructure sus obligaciones frente a los capitales y frente a esos capitales vamos a llegar a acuerdos de pago a 5 o 10 años y suspendemos todo remate judicial
El remate judicial es el fin de la persona en temas de deudas, porque llega un tercero, compra una casa por un valor irrisorio, porque son casas de 500 millones que las compran por 100, por 200 millones y pierde. En el proceso de insolvencia no, vamos a mirar cuánto vale esa casa, vamos a mirar el bolsillo que puede pagar a 5 y 10 años, y los acreedores deben votar y llegar a acuerdos en esos procesos, y si no se llegara a acuerdos, vamos a ir a un proceso liquidatorio, pero no solo con el que nos embargó de primero, no, con todo mundo, al que todo le debemos y vamos a volver a empezar. Entonces, digámoslo, Juan, esos presupuestos de insolvencia son universales y la persona solo con tener 2 obligaciones en mora por más de 90 días puede aplicar a este proceso, siempre y cuando sea una persona natural no comerciante, y vamos a reestructurar nuevamente y no vamos a perder nuestra casa por un remate judicial. Pero entonces empecemos por explicarle a nuestros televidentes quiénes son candidatos para un proceso de insolvencia económica. Mejor dicho, usted va a explicarnos ya quién es el televidente o la persona que requiere en estos momentos o sería candidata para un proceso de insolvencia económica. Bueno, ¿quién es candidato? Quien Sí. tenga un embargo sobre su salario para solucionar ese embargo de su salario, quien tenga un embargo sobre su vehículo, que tenga un embargo sobre su propiedad, que esté a portas de un remate judicial, que sea una persona natural no comerciante, es decir, que no esté afiliada a Cámara de Comercio, aunque así estuviera afiliada, si ya pasó un tiempo determinado y no volvió a renovar esa Cámara de Comercio, puede aplicar el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, ¿para quién sirve este? Para quien tenga una cesación de pagos, quien no pueda pagar sus obligaciones y esté al borde de una locura. Este procedimiento, Juan, yo siempre lo he llamado, son los cuidados intensivos del deudor, donde vamos a aplicar esas medicinas jurídicas y vamos a solucionar de la mejor manera y vamos a recuperar el endeudamiento, vamos a recuperar la tranquilidad y vamos a recuperar los bienes, que es los que vamos a perder. Pero entonces, bueno, vamos a explicar brevemente para antes de ir a la pausa. Cuando usted dice que hay una casa que ya va para remate, entonces uno me preguntará, bueno, pues si la casa va para remate, ¿cuál va a ser la solución? Me imagino, no sé, si es que la casa tiene un valor elevado y la deuda era pequeña, y como la deuda era pequeña se va a ir a un remate donde la casa va a perder, bueno, se va a castigar, no sé, expliquemos, porque usted dice que si la casa ya va para remate se puede hacer algo que puede beneficiar a esa persona que tiene esas deudas. Juan, ¿qué pasa cuando una persona es embargada? Cuando una persona es embargada, el juzgado tiene un tiempo determinado para iniciar unas actuaciones de embargo, de secuestro y de remate, donde en ese tiempo la deuda empezó en 200 millones y ya está en 600, entonces ya ni con la casa pagás, entonces ya en la insolvencia vamos a reestructurar eso y le vamos a decir a los acreedores, venga, yo les voy a pagar, pero les voy a pagar nuevamente frente a esos capitales, de esta manera, o vamos a vender mi propiedad y le pagamos a todo mundo, pero no es salir con esas manos vacías, porque en ese embargo o en ese posible remate ibas a perder tu casa por el 70%, entonces estabas en una situación muy crítica. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de insolvencia económica, cómo lograr de pronto no perder esa vivienda, ese vehículo que ya está en un proceso de remate o a puertas de un proceso de remate por un embargo, porque usted tiene muchas deudas. Los teléfonos que han estado apareciendo en pantalla pueden llamar si nos están viendo a las 8:30 de la mañana por Cosmovisión, pueden llamar en horario de oficina y ya hay personas que lo pueden atender frente a este tema para que pues, anoten los datos o le compartan a amigos y familiares. Seguimos en Derecho, vamos a una pausa y ya regresamos.
Seguimos en Derecho para aprender de manera sencilla sobre los temas de la cotidianidad que tienen que ver obviamente con el derecho. Estamos hablando sobre los procesos de insolvencia económica, cuando ya usted lo tienen enredado, embargado, mejor dicho, le van a rematar el bien. Y estamos con el doctor Sebastián Zuluaga Rojo. Ya saben que la información está en pantalla para que se comuniquen y pidan su cita y analicen cuál es su situación frente a ese tema. Continuamos entonces. Yo quiero insistir en algo. Si la casa vale comercialmente 500 millones, la deuda es de 50 millones, pero la casa ya va para remate, yo lo que le entiendo a ustedes, hombre, si la casa vale 500 y la van a rematar por un valor inferior y la deuda era de 50, tratemos de resolver más bien la deuda sin perder ese patrimonio. Juan, efectivamente, cuando estamos en ese embargo, ya el banco, el acreedor, el particular, no nos habla de 50 millones, sino de 200 o de 300. Y en el proceso de insolvencia vamos a volver a hablar sobre ese capital, que lo debemos, sí, lo debemos. Es que el proceso de insolvencia es para recuperar y decirle al acreedor, venga, por favor, no me remate mi casa, y se les prohíbe rematarlo. Vea, aquí tenemos, Juan, la llave de un carro y las llaves de la casa. En el proceso de insolvencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarrarlas, vamos a cuidarlas nosotros, como deudores, bajo unas técnicas jurídicas, bajo una asesoría especializada, porque no es cualquier asesoría, hay abogados laboralistas, civilistas, penalistas. El abogado que trabaja en insolvencia es un abogado que solamente trabaja temas financieros. Nosotros somos una firma de abogados, nos pueden buscar en redes sociales, Insolventes Colombia, que solo nos dedicamos a la recuperación y saneamiento del deudor. Entonces no se les olvide, vamos a recuperar esas llaves de la casa que estás perdiendo, del carro que estás perdiendo, y vamos a lograr renegociar, reestructurar todas las obligaciones y vamos a llegar a un acuerdo con todo el mundo de acuerdo a nuestra capacidad de pago, Juan. Esto es sencillito aquí, por eso aquí hablamos que en derecho es para entender y aprender facilito. Yo tenía, volvamos a la deuda de 50 millones, ya usted explicó algo interesante y vamos a compartirlo aquí bien sabroso. Debo 50 millones, claro, la deuda en 2 o 3 años, puede, por un ejemplo, pues, llega a 200 millones, pero la deuda original era de 50, la casa vale 500, la van a rematar para pagar 200 porque ya todos esos intereses y todo ese poco de cosas subió el monto. Usted dice, no, volvamos a la deuda original, trabajemos con la deuda original para no sacrificar el bien y resolvamos la deuda original sin todo ese tema de intereses, porque muchas veces a los bancos les interesa que esa cartera que está, digamos, castigada, pues es mejor que alguien la pague a que no se pague, más o menos así. Totalmente, Juan. Al banco no le interesa quedarse con tu casa ni con tu carro, porque el banco le interesa es que el cliente pague y que haya esa confianza financiera. Entonces vamos a reestructurar y le vamos a dar propuestas al banco. Si tenemos con qué pagar el capital, bienvenido sea, vamos a acabar el proceso. Si no, vamos a reestructurar un acuerdo a 5 años, a 10 años, donde tenemos que llamar, no se les olvide, a todos los acreedores. Es un proceso donde vos vas a solucionar tu vida financiera con todo el que le debas, bancos, hipotecas, impuestos prediales, administraciones, fotomultas, cualquier tipo de deuda que vos tengas, pero vamos a tratar al deudor con dignidad y le vamos a decir, venga, usted va a recuperar su vivienda, vamos a generar una propuesta de pago económica y vamos a llegar a un acuerdo de pago. ¿Qué pasa si el acreedor no quiere ir a ese acuerdo? Ese acuerdo es obligatorio, porque el solo llamado al proceso de insolvencia suspende, no se les olvide, suspende todo proceso judicial en curso. Es un proceso nuevo, que va a tener unas reglas diferentes y sí se va a pagar. Es que esto no es defraudar al acreedor, pero vamos a pagar. Es un proceso que en centros de conciliación tiene una duración de 60 días, puede alargarse a otros 30 días más y va a llegar y se va a solucionar en ese tiempo el endeudamiento y ya vas a quedar con un acuerdo de pago a años. Mire, mucha gente no conoce sobre estos procesos de insolvencia económica. Y he conocido personas que han vivido situaciones personales con depresión altísima y cuando encuentran este camino, pues como que vuelven a vivir porque salen de eso que no lo hemos dicho, pero es importante, sale usted también de las centrales de riesgo. O sea, usted cuadra con todo el mundo hablando pues, en términos muy coloquiales, pero además salen las centrales de riesgo, eso es muy importante para uno volver nuevamente, porque es que, a ver, no todo el que se endeuda es porque quería hacerlo. Hombre, si la situación económica hoy puede estar bien, mañana no sabemos. Entonces también importante porque muchos dicen, no, es que esa ley está creada
para defraudar, para los que no les gusta pagar. No, es que la situación económica de cualquiera puede cambiar en cualquier momento. Juan, es que la situación económica, la salud, todo cambió y lo dejamos claro con el COVID, donde las personas perdieron empleo, las empresas cerraron. Entonces vamos a salir de los reportes, vamos a reestructurar financieramente nuevamente nuestras obligaciones y vamos a solucionar, porque las personas cuando van a un proceso de embargo, de secuestro, de remate, se cierran, se nublan y no encuentran ninguna salida porque el familiar no les puede ayudar, porque el banco no les presta, porque la empresa les tienen embargado su salario. Entonces con la insolvencia recuperan. Y es verdad, es que la información y la solución de los problemas financieros genera salud mental, que es más fuerte que esa salud física, porque es que ¿de qué están llenos los hospitales mentales? De gente con depresión, con ansiedad, que ha perdido sus empleos, que ha perdido sus viviendas, sus vehículos, y eso vamos a lograr, vamos a recuperar con el proceso de insolvencia. La verdad es que la intención de este programa en Derecho es precisamente que conozcamos que hay herramientas para salir de los problemas jurídicos de la cotidianidad y que la información es fundamental, y lo hemos dicho en otros espacios. Pues a veces el vecino tiene la mejor intención, pero no es el experto en la materia, y para mí el conocimiento también es una fuente de poder. Cuando no tenemos el conocimiento podemos resolver muchísimas situaciones desde el ámbito del derecho. Vamos a una corta pausa, y ya regresamos en Derecho con más información jurídica, hablando sobre esto de la insolvencia económica, las herramientas que existen para salir de las deudas o resolver las deudas y empezar de nuevo. Ya regresamos. Y continuamos en Derecho, un programa que ha sido creado para que ustedes puedan aprender sobre los distintos aspectos jurídicos de una manera muy sencilla. Esa es la intención. Quienes me conocen saben que esa es la intención. Nos habían preguntado que dónde estábamos. Aquí volvimos con este programa en Cosmovisión y en todas nuestras redes sociales. Nos pueden ver, me pueden buscar como Juan Carlos Hurtado Gran Ciudad. Hay un portal que se llama granciudad.net y allí tenemos un portal de noticias en Derecho donde pues hablamos de todo un poco para que nos sigan. Síganos en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Juan Carlos Hurtado Gran Ciudad. A mí me quedó sonando mucho algo que dijo el doctor Sebastián Zuluaga Rojo, y lo repito porque yo creo que repitiendo las cosas las aprendemos más fácil, y es que si yo tengo una casa que vale 500 millones, mis deudas originales, no hablemos de una sino de varias, sumaban 50 millones, ya esas deudas van por 200 por todo el tema de intereses y toda la carreta. En un proceso de insolvencia económica podríamos resolver la deuda inicial sin sacrificar esa casa, pero para eso hay unos requisitos, doctor Sebastián. Juan, efectivamente, bueno, cuando vamos a una insolvencia tenemos que tener dos acreedores, 90 días en obligaciones, es decir, 3 meses en mora, y pues ya estamos en un proceso judicial. Esto, Juan, yo siempre se lo he dicho a las personas, esto no es para todo el mundo, es que voy a dejar de pagar para declararme en insolvencia, no, esto es para el que esté embargado, para el que esté doblemente endeudado y que no encuentre ninguna salida, porque los bancos, las entidades financieras dan opciones, pero algunas opciones no son viables para el deudor porque ya no tiene un nuevo salario que le da esa capacidad de endeudamiento, que ya no tiene esa capacidad de tener un codeudor para pagar las obligaciones, y con el proceso de insolvencia vamos a llamar a los acreedores y le decimos, venga, tráteme con dignidad, tráteme con altura en este proceso y no me hagan perder mis bienes,
y paguémosle a todos. Es que el proceso de insolvencia es recuperatorio, esto no es un fraude. Vamos a pagar, nunca vamos a dejar de pagar, pero vamos a recuperar, vamos a pagar de una manera diferente, porque si hubiéramos pagado de la manera que fuera estipulada con el banco, no estuviéramos en este problema, Juan. Sí, y ese tema, hay una duda que me asalta en este momento y seguramente a los televidentes dirán, pero bueno, si es que la deuda era de 50 millones y esa persona permitió que su casa llegara ya a un proceso de remate o de embargo, es porque nunca tuvo la voluntad de pagar. ¿Cómo podría esa persona ahora sí, la capacidad de pago, si en principio no la tuvo hasta el punto de dejar o permitir que su casa esté hoy en un proceso de embargo? ¿En qué cambia esa circunstancia de cuando no pagó y ahora sí cómo podría pagar? Juan, es que cuando dejaste de pagar, no dejaste de pagar porque no quisiste. Pues yo no creo que alguna persona que tenga una casa, un carro, quiera dejar de pagar porque no quiere. Pues si lo adquirió es porque lo quiere y lo necesita. Entonces vamos a dejar atrás ese pasado, vamos a dejar atrás ese antecedente del mal hábito de pago y vamos a lograr generar una nueva confianza con el banco, con el particular, con cualquier tipo de deuda, y vamos a lograr pagar nuevamente, pero bajo unas nuevas reglas que se dan en un proceso que se llama insolvencia, que se adelanta en centros de conciliación, que este proceso suspende todos los embargos, todos los procesos judiciales, los remates de tus propiedades, y vamos a pagar, pero bajo un nuevo proceso, que es un proceso diferente, es un proceso técnico, que requiere de una asesoría especializada, como la da mi firma de abogados, Insolventes Colombia. Voy a poner ejemplos de la cotidianidad, como nos gusta a nosotros. Es que yo debo 200.000 pesos allí, debo 300.000 allí, mejor dicho, las deudas sumadas todas no dan 4 millones de pesos y yo me quiero poner en un proceso de insolvencia económica. ¿Justifica o no justifica esas Juan, deuditas así de crédito que tiene uno a veces por ahí? Juan, no justifica, ¿por qué? Porque si vos llegas a un acuerdo de pago, solo puedes hacer este proceso cada 5 años en tu vida. Entonces, vos vas a quemar ese cartucho de la insolvencia que es cada 5 años en tu vida cuando haces el acuerdo de pago por deudas de 4 millones. No justifica. No justifica. El proceso de insolvencia lo llamo los cuidados intensivos del deudor, cuando ya no hay ningún medicamento que le sirve. Y si existe... Pero un tope, ¿cuál sería? Que uno diga, hombre, un tope, pues de pronto es muy difícil decirlo, pero... Es que esto es muy subjetivo, Juan, porque Exacto. Para vos una deuda de 100 millones puede ser baja y para una persona puede ser altísima. Puede ser altísima. Porque eso depende de la capacidad de pago, del lugar donde esté el inmueble. ¿Cuál es la alarma más grande del proceso de insolvencia? El embargo. El embargo, el secuestro de la propiedad, que es cuando llega un auxiliar de la justicia y te dice, vea, ya vas a perder esta propiedad, entonces te la van a rematar. Cuando estás embargado en el salario, cuando te capturan el vehículo, vos vas en tu vehículo, el tránsito te para y se lo lleva. Y lo más triste, Juan, es que se lo lleven, pero que lo administraran, no quedan guardados en unos cementerios de vehículos, pudriéndose, donde vos vas y el vehículo debe 50, 60 millones en parqueadero, ¿y quién lo va a recuperar, Juan? Nadie lo recupera. Entonces, estos cuidados intensivos los vamos a solucionar con una asesoría especializada, técnica, judicial, que la da mi firma de abogados. Y aquí, Juan, en este gran programa vamos a estar dando tips para que las personas puedan acceder a estos tipos de procesos. Bueno, pero entonces, alguien me preguntaba en los últimos días, Juan Carlos, pero es que yo me someto a un proceso de insolvencia y ustedes me han dicho que lo sacan a uno también de las centrales de riesgo. Y otros decían, no, eso no es tan fácil, a usted lo sacan en teoría de las centrales de riesgo, pero usted queda de pronto como en una lista negra para que no le vuelvan a prestar. ¿Cómo ocurre ahí? Porque si la persona le sale de las centrales de riesgo, por el día de mañana va a hacer otro crédito y no, es que usted estuvo en un proceso de insolvencia económica, aquí no le vamos a prestar. ¿Puede pasar eso? Juan, eso es un mito. ¿Por qué un mito? Porque es que antes se le debe salvaguardar al deudor que vino a dar la cara y dijo, vea, conocí mi situación difícil y voy a solucionar. Hoy estamos en vigencia de una ley de borrón y cuenta nueva que fue adelantado el año pasado en el Congreso, que dice, si pagás, salís del reporte a los 6 meses, esa ley tiene vigencia hasta el 27 de octubre del 2022. O sea, si haces el proceso de insolvencia hoy, salís de reportes. Si lograras salir de ese reporte, pues puedes volver a acceder a créditos, pero aprendan del endeudamiento. Oiga, pero ese punto está muy bueno. Aprendan de ese endeudamiento, Juan. Ese punto está muy interesante porque usted acaba de recordar la ley de borrón y cuenta nueva, que vence ahorita en octubre, o sea que hay plazo hasta octubre para uno sanear todo eso. Entonces, al hacer el proceso de insolvencia económica, como está la ley de borrón y cuenta nueva, automáticamente usted sale de las redes sin tener ningún castigo, independientemente que haya hecho el proceso de insolvencia.
Exactamente. O sea, mejor dicho, hay que correrle al tema porque va de la mano de ese borrón y cuenta nueva. Totalmente. Hacerlo después de octubre podría quedar, como dicen por ahí, con esa Con chapa el negativa. castigo, quedas con el castigo, pero el castigo no es la muerte financiera, es el tiempo doble que vos duraste en mora. Y en el tema de insolvencia, pues cuando uno reestructura esas deudas, el reporte es eliminado, el reporte es bajado de centrales de riesgo. ¿Qué hace castigo? Que depende de la mora que vos tuviste, pero el reporte tiene que ser eliminado al año siguiente en que iniciaste el acuerdo de pago, porque eso lo trae la norma. El Código General del Proceso dice caducidad de ese reporte negativo una vez haya llegado al acuerdo de pago. Pero me parece maravilloso lo que usted acaba de explicar, porque a ver, vamos a tomar atenta nota. En octubre termina, digamos, la gabela para que usted arregle su tema de las centrales de riesgo, hasta octubre. ¿Qué día de octubre, doctor? 27 o 29 de octubre, porque me puedo pasar por 2 días. Finales de octubre. Usted, si antes de finales de octubre no ha resuelto su tema de ley de borrón y cuenta nueva, eso es una cosa. Y la ley de insolvencia o el proceso de insolvencia es otro. Si usted hace su proceso de insolvencia y aprovecha la ley de borrón y cuenta nueva hasta octubre, usted, mejor dicho, a partir del 1 de noviembre va, como dicen los muchachos, bacaneado, relajado. Pero si usted hace el proceso de insolvencia económica después de octubre, cuando acabe la ley de borrón y cuenta nueva, pues va a tener el castigo del reporte, pues por los tiempos que estipula la ley. Más o menos. Exactamente, Juan. Igual siempre lo he dicho. El reporte y la deuda son dos cosas diferentes. El reporte es una información financiera que está en una central de información financiera, llámese Data Crédito, llámese Procrédito, llámese Cifin, que ya se llama Transunión. Entonces, tenemos que mirar que son dos cosas diferentes, pero hay un principio en derecho que se llama lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué quiere decir esto, Juan? Si solucionas el tema de la deuda, vas a solucionar el tema de los reportes, porque los reportes vienen accesoriamente a la deuda en mora. Yo agradezco al doctor Sebastián Zuluaga Rojo, quien estará en próximos programas hablando también de estos temas, de los tips financieros, de cómo mejorar económicamente, cómo solucionar el problema de las deudas. ¿Quién no tiene una deuda, hombre, por Dios, en Colombia? Muy pocas personas no tienen deudas. La idea de este programa en Derecho es eso, hacer cultura jurídica de manera fácil, sencilla, donde todos podamos aprender. Juan Carlos, ¿dónde lo conseguimos? En mis redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter. En Twitter hay un portal web que se llama granciudad.net. Allá tengo yo un espacio en Derecho donde contamos las últimas noticias jurídicas que hay en ese sentido. Tenemos toda la información para las citas, estamos en el centro de Medellín, edificio del Café. Los atendemos allí, el doctor Sebastián también. Entonces, aprovechemos la información que nos proporcionan estos espacios, que digamos, es el programa jurídico, el primero en Antioquia, porque hace 5 años durante 4 o 5 años estuvimos haciendo su caso en casa, ahora estamos en Derecho, y esa es la idea, seguir trabajándole a este tema. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa. Un abrazo, chao.